Estamos muy contentos de que hayan podido venir todos. En toda pijamada no pueden faltar las palomitas de maíz, recién hechas en nuestra flamante cocina. ¡Deliciosas! Muy sabroso, Ditch. ¿Una pijamada en casa de Motherboard? ¡Mejor imposible! Sí. Hola, Motherboard. ¿Por qué tienes tantas cosas nuevas? Nosotros redecoramos. ¡Pintura nueva! ¡Wow! ¡Muebles nuevos! ¡Todo nuevo! Digit les hará... una visita guiada. ¡Chu! Motherboard, ¿te encuentras bien? Creo que sí. No se preocupen. ¡Que comience la visita! ¡Eso! Disculpen, chicos, estoy un poco estornudador. Tú y Motherboard también. No se preocupen. Ya me siento bien. ¿Les gustaron los cambios? Huelo la pintura fresca. Esta biblioteca es fabulosa, Motherboard. Y ahora miren esto. La historia del Ciberescuadrón. Todas sus aventuras están almacenadas justo aquí. ¡Wow! ¡Genial! ¡Fabuloso! ¡Ah! Esto fue cuando detuvimos a Hacker en Penguilla. Y nuevamente en Radópolis. ¿Estás bien, Matt? Me pica un poco la garganta, eso es todo. Ditch, esta cocina nueva es increíble. Chicos, la diseñé yo mismo. Con ayuda de Motherboard, claro. Ahora, miren esto. ¡Wow! Vegetales frescos al alcance de las alas. Ensalada, por favor. ¡Wow! Pimientos, tomates, zanahorias, pepinos y cebollas. Todo esto para la deliciosa ensalada de pijamada de Ditch. ¡Deliciosas! Mira, Nessie, tienes los ojos llorosos. Será por las cebollas. Y no me llames Nessie. La central de control está llena de sorpresas, Motherboard. Esta será la mejor pijamada de la historia. Nos queda una sorpresa más. Digit. Oh, chicos, acompáñenme. ¡Oh, Dios! ¡Tarán! ¡Un flamante estudio de danza! ¡Aquí está! ¡Wow! Esto es completamente fabuloso. Espera esta noche. En la pijamada haremos una guerra de pasos. Matt. ¿Qué? Quizás tenga que dejar la fiesta para otro día. De pronto tengo un dolor de cabeza. Jackie, ¿dijiste dolor de cabeza? Voy a estar bien, Motherboard. No es muy fuerte. Matt, No es nada, Motherboard. ¿En serio? si todos se sienten mal, quizá deberíamos dejar la fiesta para otro día. No, por favor, no. estamos bien. No, si me gusta que continúe la fiesta. Amigos, sean bienvenidos a mi nuevo cuarto. Eso. Ay, es justo para ti, Ditch. Color preferido, púrpura. Banda favorita, Púrpura 4. ¡Son los mejores! Y equipo favorito, el Ciberescuadrón. Así se habla. Preparemos los sacos de dormir. ¿Sabes? Nunca tengo estornudos aquí. Y yo no estoy tosiendo. Y yo no tengo los ojos llorosos. Se fue mi dolor de cabeza. Quizás por el hecho de que mi habitación es muy cómoda y acogedora. Quizás porque tu habitación es más pequeña que las demás. Debo hablar con Motherboard sobre este tema. Pero todos nos sentimos bien. ¿Por qué será? ¿Habrá algo en esta habitación que no hay en las demás? Todas las habitaciones son nuevas y han sido completamente redecoradas, como esta. ¿Sí? ¿Te gustaría tener un poco de agua bonita? Un momento, no recuerdo haber visto plantas en las otras habitaciones. En busca de plantas. Busco... No hay ni una sola planta. ¿Entonces piensan que es posible que las plantas le hagan algo al aire para que nos sintamos mejor? Las plantas hacen muchas cosas por el mundo y también por la naturaleza. Norm. ¿Norm? Norm es quien sabe todo sobre plantas. Síganme. Norm, ¿pero qué pasó? No hay nada de qué preocuparse, Ditch. Es que quedé un poco enredado.
En fin, gracias por la ayuda. Ahora, ¿en qué puedo ayudarlos? Venimos por la central de control. Todas las habitaciones tienen pintura nueva, muebles nuevos, todo nuevo. Y todos tenemos tos y estornudos, hasta Motherboard. Menos en el cuarto de Digit, que es el único lugar en el que hay una planta. Es muy extraño. No, no es para nada extraño. ¿No lo ¿Ah, es? no? A veces los contaminantes, que son cosas malas y dañinas, ingresan a nuestro interior por cosas como las pinturas o los muebles nuevos. Pueden provocarnos estornudos y tantas otras cosas. ¿Y eso qué relación tiene con la planta de mi cuarto? En verdad, todo. Échenle un vistazo a esto. Verán, las plantas respiran los contaminantes al mismo tiempo que absorben el dióxido de carbono del aire que nos rodea. Después liberan oxígeno limpio para que nosotros respiremos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Y en agradecimiento lleven todas las vides de Hulka, todas las verdes superpoderosas y todas las enredaderas robustas que necesiten para limpiar el aire. Esto debería solucionarlo. Ya puedes sentirte mejor. Prepárate. Así se hace, Motherboard. ¡Que empiece la pijamada! ¡Me encanta esta canción! Watch your favorite shows anytime on the PBS Kids video app.